Gloria al Señor, aleluya. Ha sido un tiempo especial. Quiero bendecirlo por su disposición. Usted es guerrero, es guerrera verdaderamente. Justamente hoy está saliendo el sol de una manera muy brillante, ¿no? Y muy quemante. Pero agradecemos a Dios, amén, por todo. Según debíamos haber terminado a la 1 de la tarde, ¿ok? A la 1 de la tarde. Pero prácticamente estamos casi empezando. Entonces vamos a tratar de acelerar algunos puntos para dar lugar. Yo sé que usted vino con la mayor disposición. Posteriormente va del menú espiritual, va a estar disfrutando, degustando de un menú sumamente grandioso que están preparando mujeres valiosas de este ministerio. Amén. Son gente que decidieron estar en segundo, digamos, o en un perfil bajo, pero que son líderes y que son guerreros de esta casa ministerial y que estamos disfrutando, dígame, el día de ayer un almuerzo sumamente grandioso y el de hoy tenemos una expectativa mayor. Yo no sé cuál es la expectativa que usted tenga, ¿ok? Pero bueno, vamos a entrar directamente porque el tiempo avanza, amén. Dios bendiga al pastor Santos. Yo pensaba que el pastor Santos era brasileño y es peruano. Amén. Dios lo bendiga grandemente. Mateo 6:33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Un famoso versículo. Amén. Y dice así, de la manera siguiente: en el nombre del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias, Padre amado, por tu palabra, por este tiempo de adoración que nos has permitido. Gracias por este tiempo maravilloso que estamos viviendo, un tiempo de transición, un tiempo de reforma, un tiempo sumamente extraordinario, Padre. Gracias por los vasos que estás usando. Gracias por cada instrumento, por cada hijo que se ha dado cita a este lugar, que ha obedecido a la invitación divina. Gracias por los que no han podido venir y que nos están siguiendo a través de la plataforma digital. Muchas gracias. Síguenos dando entendimiento, sabiduría para percibir todo lo que es conveniente obedecer. Y también, Señor, para no obedecer lo que no conviene. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero ubicarlo en contexto según lo que hablamos ayer, recapitular un poquito. Y así, de esta manera, vamos a darle lugar a la siguiente estrofa, al siguiente material que viene de tierras lejanas, y vamos a aprovecharlo. Y también vamos a tener con nosotros al profeta más grande que tenemos en esta conferencia, al profeta Jeremías. Amén. ¿Qué sucede? Que ayer estuvimos hablando en la primera conferencia de los pensamientos. ¿Cuántos se recuerdan? De la importancia de conocernos, y quisimos derribar el muro ¿de qué? De los malos pensamientos. Hablamos en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de falsas creencias. Hablamos que la fortaleza en el que está mencionando allí el apóstol Pablo hace referencia a los muros fortificados que rodeaban la ciudad, las distintas ciudades, para de esa manera ellos prevenir el ataque del enemigo, ¿ok? Es decir, son barreras, son muros sumamente fortificados, portentosos. Uno de los más relevantes es el mencionado muro de Jericó, los muros de Jericó, ¿ok? Pero en nuestra mente se hacen muros, se hacen murallas, ¿ok? Murallas, y el apóstol Pablo hace referencia a una iglesia que él había fundado, cuyos
filigreses o miembros formaban parte, es decir, eran hijos espirituales, hijos de la casa. ¿Y qué sucede? Que al parecer esto estaban siguiendo falsas creencias. Delante de él lo tenían de una manera, tenían un concepto, pero cuando él se iba tenían otro concepto del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo hace mención diciendo: pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Todo pensamiento. Y hablamos que tenemos que conocernos, porque una de las barreras más poderosas que hacen estragos en la sociedad, en la familia y a nivel mundial, en la humanidad, es precisamente que siempre andamos buscando culpables afuera. ¿Ok? Buscamos culpables de lo que nos pasa afuera, de lo que nos sucede afuera. Siempre estamos con el dedo señalando: si me pasa algo, si pierdo un trabajo, si es una situación familiar, económica, sea cual sea, siempre pensamos que nosotros tenemos la razón. ¿Es así o no es así? Pensamos que tenemos la razón. Pero si la persona que usted cree que es culpable de algo que le pasa, habla con otra persona, esa persona que es victimario se siente víctima ante aquel oyente que le podría estar escuchando ante una determinada situación. ¿Me está siguiendo? En pocas palabras, pareciera que el mundo está lleno de víctimas, y pocos reconocen que son los causantes del efecto, que son los causantes del problema. Y para ello nosotros debemos conocernos, debemos conocer muchas cosas de nosotros. Por eso usted va a encontrar muchas referencias bíblicas en este aspecto. ¿Ok? Más adelante habló el profeta Aquiles acerca de que tenemos que tener una visión. Y más adelante estuvo hablando el profeta de los Estados Unidos acerca de la importancia de poder crecer en distintas áreas. Amén. Ahora bien, seguimos, vamos a tratar de seguir con la línea de lo expuesto en la primera conferencia de ayer. Y usted va a encontrar en la escritura algo muy poderoso que hemos leído. Hemos leído Mateo 6:33, más buscarás primeramente el reino de Dios y su justicia. Para los sabios de Israel, escuche algo muy, muy tremendo, porque hay cosas que parecen locura y hay cosas que parecen más locura todavía. Pero para los sabios de Israel, este texto tiene un contenido escondido. Hay algo escondido dentro de este texto. Y parte de lo escondido en este texto tiene que ver con que el escritor quiso dar a conocer la importancia de tener que conocernos a nosotros mismos. Mas buscarás primeramente quién eres tú. ¿Me estás siguiendo? La importancia de conocernos. La importancia de conocernos. Hace un énfasis en la importancia de conocernos. Por eso es que usted va a encontrar en la escritura distintos textos relacionados con esto. Tenemos que conocernos. Hay que conocernos. Usted va a encontrar que el Señor le dijo a Abraham: lec leja, Abraham, lec leja, vete para ti mismo, sal de ti mismo. Investiga quién eres tú, conócete a ti. Una vez que tú te conozcas quién eres, entonces sal a cumplir tu asignación en la tierra. El problema que tenemos nosotros es que creemos conocernos, pero realmente no nos conocemos. ¿Y qué dice Jeremías? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Del corazón salen los malos pensamientos. Hoy usted piensa una cosa y si no cuidó ese pensamiento, mañana piensa otra cosa. Por eso el apóstol Pablo dio la advertencia de cuidar nuestros pensamientos. En esto pensar todo lo bueno, lo amable, lo puro, lo que es digno. ¿Me está siguiendo? Ahora bien, ¿qué compuesto químico? Para terminar de recapitular, suceden cosas químicas acá. Su organismo, así como el teléfono celular, detecta lo que usted
puede ver en su celular, hay un algoritmo que detecta, percibe dónde usted se detuvo. Y él trata de sacar la información de donde esté relacionado con aquello donde usted se detuvo a ver. Así mismo funciona nuestro cerebro. Nuestras neuronas, cuando detectan que usted se detuvo en un determinado pensamiento, su cerebro considera que para usted es importante ese pensamiento, y en momentos importantes que él considere que usted lo necesita, se los va a transmitir. ¿Ok? Pero algo importante que en nuestro organismo sucede de una manera tan tremenda está precisamente relacionado con eso, con las estructuras que se forman dentro, los patrones que se forman dentro, y eso tiene que romperse, los malos patrones. Amén. Los malos patrones hay que romperlos. Los malos hábitos hay que romperlos. Tenemos que romperlos. Pero ¿cómo lo rompemos? Hablamos ayer de la importancia de poder conocernos también y de poder sumergirnos en la palabra y de podernos conectar con el propósito y de poder descifrar las fuentes de nuestros pensamientos. Y entonces vamos a traer cosas sumamente importantes conforme al diseño de Dios para nuestras vidas. Amén. Ahora bien, buscarás primeramente el reino de Dios y su justicia. Estamos hablando de Cristo, de Yeshua. ¿Quién lo está diciendo? ¿Pablo en esta ocasión? No. ¿Quién lo está diciendo? ¿Williams? No. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo el maestro de maestros, el líder de líderes. Lo está diciendo el Machía, el Mesías, el ungido, aquel que vino a cumplir una asignación profética muy poderosa. Lo está diciendo del que se escribió o el que mencionó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esa palabra? Usted va a encontrar la palabra hijo, es aquel que se somete voluntariamente a un propósito, un llamado y a una visión. ¿Qué está diciendo Cristo en Juan 3:16? Está diciendo: yo soy el que se sometió a la voluntad del Padre. Yo soy el que se sometió al propósito divino. Yo soy el que está caminando en una arquitectura divina, que está trazando lo plasmado en los planos del eterno, del cielo. ¿Me está siguiendo? Y yo soy ese. ¿A quién se lo está diciendo? Al maestro de Israel, no a cualquier persona. Este quería saber quién era él. Él le dice: yo soy el que está obedeciendo a su asignación. Y esto se ve cumplido, materializado en la siguiente frase, diciendo, cuando dice: no se pierda, mas tenga vida eterna. Según algunos copistas, algunas copias vamos a encontrar que dice: mas tenga la vida del eterno. Es decir, el modelo del eterno, el diseño del eterno. El que se somete al Padre puede accesar a los diseños del eterno. Puede saber para qué nació. Puede saber cuál es su asignación. Puede ser feliz en tiempos de crisis. Puede obtener victorias en tiempos de adversidades. ¿Me está siguiendo? Ese es Jesús el que lo dijo, el que lo mencionó. Entonces el contexto de esta palabra que encontramos en Mateo 6:33 es tan tremenda y tan poderosa. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar en Mateo 6:33? Vamos a encontrar adicionalmente que nos dice: buscará primeramente. Primeramente, ¿qué debemos buscar? Primeramente, el reino. Una cosa es el reino y otra cosa es el rey. El rey, lo más importante del reino, ¿qué es? El rey. Puede haber un reino, pero si el rey cae, ¿qué pasa? El reino. Se pierde el reino. Y esta importancia la vamos a encontrar, fíjese bien, en una mencionada frase universal que las culturas del mundo las mencionan, como es la palabra amén. Amén es una palabra que tiene la misma raíz etimológica que emunac, y emunac también tiene amán. Amán y la palabra rey en hebreo es emén, ¿ok? Y emén, pero Elohim, que Elohim Adonai es rey justo, es el rey justo. La palabra
amén, el acrónimo amén, cuando usted lo menciona, no solo dice así y así será, sino que está diciendo que Cristo, que Yeshua, que Adonai Elohim es rey, escuche bien, es rey justo, ¿ok? Entonces, una cosa es el reino, pero necesitamos el rey. Necesitamos tener una conexión con el rey. Necesitamos conocer la política del reino, pero es tener una conexión con el rey. ¿Me está siguiendo? Ahora bien, buscarás primeramente el reino. Aparte de combatir y salir a batallas, ¿qué hace el rey? ¿Ah? El rey también tiene la capacidad de determinar decretos. Es un juez. Es un juez. Usted se debe recordar que Salomón era también un juez. Ayer hablaban los pastores, los apóstoles acerca de cuando le a la niña, aquellas madres, y estaban en la disputa, no, que te comiste el mío, pero el tuyo no, que esto, que lo otro. Entonces él tuvo que determinar una sentencia, porque los reyes también eran jueces, ¿ok? También tenían que hacer respetar las leyes, la política del gobierno, del reinado, ¿ok? Ahora bien, ¿a cuál política usted debe estar alineado? ¿A cuál reino debe estar alineado? Al Señor. Eso es importante. Entonces, vamos a encontrar que aquí, muchas veces, sin darnos cuenta, escuche bien, no es rey. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso cosechará. Si alguien siembra la semilla de uva, ¿qué va a cosechar? Y entonces es que la barrera de ser víctima es tan terrible que pasamos la vida sintiéndonos como tal. Y es un problema. Es un gran problema. Porque nuestro rey dicta sentencia. Dicta sentencia. Dicta sentencia. Hay gente que quiere cosechar cosas buenas. ¿Haciendo qué? Cosas malas. Y usted dirá, pero ¿por qué hay gente buena que no cosecha cosas buenas? Y hay gente mala que cosecha cosas malas, entre comillas. Una de las peores cosas que nos puede pasar a nosotros es la ceguera, la falta de claridad, la falta de entendimiento, la falta de discernimiento. Necesitamos romper con eso. Necesitamos romper con la falta de claridad. Tenemos que tener discernimiento. Si queremos nosotros cosechar cosas buenas, vamos a sembrar cosas buenas. Según algunos sabios, hay personas que no reciben aún la factura de las cosas malas. Y usted dirá, pero es que cuando Cristo murió por mí y yo lo acepté, se borró automáticamente todo. Sí, pero estamos en un tribunal permanente. Una de las cosas que hemos creído es que el único tribunal que nosotros aplicamos o al que aplicamos es al tribunal venidero. ¿Me está siguiendo? Pregunto yo, ¿por qué Job recibió lo que recibió? Usted me dirá, no, es que él era justo. Sí, recto, sí. Lo dijo el propio Elohim, el propio Dios. Justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿qué sucede? En el capítulo 3 de Job va a encontrar que el temor que él tenía le sobrevino. Lo que temía. Porque el temor y el miedo, alineándolo con los pensamientos, son activadores de cosas malas. ¿Me está siguiendo? Ahora bien, ¿vale la pena conocerse o no vale la pena conocerse? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer quién es el rey, la política de su reino y quién soy yo y qué función ejerzo en ese reino. ¿Cuál es mi posición en ese reino? Algo importante que hablábamos ayer o esta mañana
con los ministros era que precisamente en este tiempo postrero Dios va a levantar, a restaurar nuevamente el ministerio evangelístico y de maestro. Necesitamos maestros, escuche bien. Necesitamos maestros. Necesitamos maestros. Necesitamos. Tenéis que aprender muchas cosas. Uno de los problemas de los evangélicos es que es que solo estudian Biblia y mal estudiada. ¿Me está siguiendo? Estamos en un tiempo donde necesitamos prepararnos aún más y donde la sociedad va a demandar mayor preparación. Por eso, donde tenemos que estudiar Biblia, pero también tenemos que estudiar ciencia. Tenemos que estudiar ciencia porque actualmente la ciencia se ha dado cuenta que no puede trabajar sin lo espiritual, que hay una fuerte afinidad y conexión con el mundo espiritual, que lo escrito en la palabra tiene mucho que ver con sus descubrimientos y sus investigaciones. Desde el año 2006 hay una aceleración en este proceso. ¿Y qué sucede? Que vamos a tener más mentes. Yo quiero verificar. Eso de que levantaste la mano, muéstrame lo que va a ser. Vamos a trabajar con mentes científicas, donde las cosas se tienen que verificar con claridad y un verdadero entendimiento, una verdadera transparencia. Y cada vez más el mundo va a ser robotizado, va a ser esquematizado en un nuevo orden mundial. Este es el proceso de la transición. Y tenemos que orar, porque la oración es más poderosa que 2 millones de suegras reunidas. Hoy si allá el hermano levantó la mano, fue libre, este varón fue libre allá. Oiga, tenemos que orar, tenemos que conectarnos con el Espíritu porque es un maestro por excelencia. La palabra dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Recibiréis poder. Si nos profundizamos en esa palabra sin entrar en detalles, vamos a encontrar que el Espíritu mencionado allí, el Espíritu Santo, tiene una fuerte conexión con la sabiduría, con el entendimiento, lo que hablaba ayer el apóstol Paul. ¿Me está siguiendo? Es decir, que la sabiduría es poder. Siempre se separó, o mayormente se separó, que si usted estudiaba y se preparaba, usted caía en una situación no espiritual. Dios no le podía revelar, Dios no le podía mostrar, Dios no podía sanar a alguien a través de alguien que se dedicase a estudiar. No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Los hombres que usted ve en la Biblia no eran vagos. Usted va a encontrar que antes de recibir su llamado y antes de obedecer, algún oficio estaban haciendo, a algo se estaban dedicando. Usted va a encontrar que Daniel no era cualquiera. Estaba al lado del imperio más poderoso, cuyo propósito era sacar las mentes maestras de los lugares que ellos conquistaban, porque sabían que en la sabiduría estaba el poder. En la sabiduría estaba el poder. Posiblemente Daniel tenía entre 13 y 17 años. Y en este tiempo a nuestros hijos nos los quieren captar. No deje que su hijo pase tiempo absorbiendo basura a través de las redes sociales. Tenga un control. No deje que sus hijos sean intoxicados, contaminados. Si ellos van a usar las redes, que sean para un crecimiento integral. Claro que hay que recrearse. Claro que hay que pasar el tiempo en desahogar, descargar energía, desconectar. Y una de las mejores maneras es a través
de los chistes, de reír y del entretenimiento, pero no se haga esclavo del entretenimiento. Estudie, prepárese, ame el estudio, ame la investigación, sea curioso. Sea curioso. Hay que tener curiosidad. Y en estos tiempos, cada vez más van a querernos enseñar y hacernos creer que hay una élite humana y hay una élite inservible. Me está siguiendo, que no se requiere y que no se necesita porque no está al nivel. ¿Y qué respuesta vamos a tener nosotros para esto? Pues la respuesta va a ser cosas sobrenaturales y portentosas a través de la sabiduría del Eterno. Porque el espíritu de sabiduría está contigo. El espíritu de Dios está contigo. No para avergonzarte. Dios no adiestra a nadie. Escuche bien, hay músculos que si usted no los usa, su cerebro percibe, entiende, interpreta que no le es útil y entonces no envía la suficiente proteína. Tal es el caso de los yesos, aquellas personas que sufren fractura. Usted se da cuenta que cuando le quitan, ¿qué sucede? Como no tenía movilidad, va a encontrar que la masa corporal es inferior. Ha perdido un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque el cerebro interpretó que no se requiere. Asimismo, si tú no te activas a usar los músculos espirituales de sabiduría, de discernimiento, de ciencia, de poder, eso puede traer una consecuencia en tu vida. Y por eso muchos, las neuronas no se les pueden activar en determinadas áreas. ¿Me estás siguiendo? No, que no entiendo. Claro que no vas a entender porque no lees. No, que eso que me está diciendo no me gusta. ¿Y cuándo cuándo te va a gustar? Hay cosas que a uno no le gusta y que tiene que aprender, que tiene que preocuparse. Hay cosas que hay que canalizar sí o sí. No perdamos el tiempo, iglesia. No perdamos el tiempo. Esta es una iglesia apostólica y profética. Y de acá hay una demanda divina. Hay una responsabilidad. Los pastores de Tumbe, los apóstoles de Tumbe, los ministros de Tumbe tienen una responsabilidad muy grande ante Dios de poder capacitar y adiestrar a sus hijos, entrenarlos y enviarlos no solo a ser pastores. Tenemos que tener pastores, tenemos que fundar iglesia, pero también nuestros hijos. Qué mejor que un hijo sea el que ocupe los puestos importantes en la sociedad. Gente que ame a Dios, no gente que quiere usar la iglesia. ¿Me está siguiendo? Gente que ame a Dios, que tú lo conozcas, que conozcas sus defectos, sus fortalezas y que sepas bien lo que pasa. No, que no te hagas partícipe de lo malo, pero que tú lo conoces. ¿Me estás siguiendo? Tenemos esa responsabilidad los ministros a nivel mundial de levantar no un imperio religioso dogmático para nuestra conveniencia personal, sino levantar un cuerpo cimentado en la roca, porque Cristo es el modelo. Cristo le predicó a fariseos. Escuche bien. Cristo le predicó a fariseos. Cristo le predicó a religiosos. Cristo le predicó a gente humilde. Y Cristo le predicó a gente adinerada, a gente con bienes. Según Lucas 8 va a encontrar que su ministerio era sustentado por mujeres. ¿Me está siguiendo? Que ocupaban puestos importantes en la sociedad. ¿Se necesitan o no se necesitan? ¿Cristo era pobre o no era pobre? Pues es difícil encontrar un pobre que tenga un contador, que tenga a un tesorero trabajando para él, porque eso era lo que hacía. Y que éste tenga la capacidad de hacer cosas con lo que entra. Es nuestra responsabilidad edificar el cuerpo. Entonces Cristo, lo que muchos no entendían de Cristo, porque tenían una mente limitada,
un pensamiento limitado. Pensaban que Dios se movía en una estructura religiosa, en una estructura dogmática, y empezó Cristo a romper. Yo en Chabá puedo sanar enfermos. Yo en Chabá puedo enseñar. Yo en Chabá puedo compartir. Yo puedo entrar en la casa de Zaqueo. Ese perfume puede ser derramado en mis pies. Porque es importante el principio de honra en Israel. Según podemos ver que para alguien recibir un misterio y una profundidad, se interesaba el discípulo en poner en los pies de su maestro el salario de un año de trabajo. ¿Me está siguiendo? Porque entendía lo que iba a percibir y lo que iba a recibir, y que no podía ser tomado en poco. Y Cristo dice: mirad, deja que se perfume, porque a los pobres siempre lo tendréis. Ellos siempre van a estar, pero no los pobres solo con una mente, con algo material, sino con una mente de pobreza. Ay, 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 ay. Mi pregunta es: ¿cuántos quieren que los 5 ministerios trabajen en armonía? Necesitamos al apóstol para traer fundamento. Necesitamos al profeta para traer dirección. Necesitamos pastores para cobijar, al maestro para enseñar, y al evangelista para captar. Pero este es el tiempo donde vamos a ver a evangelistas con un espíritu de entendimiento superior, maestros con un espíritu de entendimiento superior, profetas con un espíritu de entendimiento superior, apóstoles con un espíritu de entendimiento superior. No importa que pienses diferente, no importa que lo hagas diferente. Yo entiendo a través de ese espíritu superior, el espíritu divino, el espíritu de Dios, que somos uno, y que es importante ponerme a cuenta con mis adversarios, que es importante perdonar, que aunque no hiciste lo que me gusta y lo que esperaba, el día que necesites de mí, yo voy a estar allí. Yo voy a estar allí. No porque no lo hiciste como yo esperaba, ya no eres lo que antes eras o representabas. ¿Me está siguiendo? Póngase de pie, no voy a quitar más tiempo. Tenemos que conocernos, conocer el reino y conocer el rey. Buscarás primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Te conoces lo suficiente? De la que duerme a tu lado, cuídate. Está hablando de tu ego. Está hablando de ti mismo. Gálatas habla de que manifiestas son las obras de la carne. Y ahí hay pleitos, contiendas, disensiones. Cristo dijo: del corazón salen los malos pensamientos. Tenemos que cuidarnos de nosotros. Tenemos que conocer la política del reino. En el reino debe haber una preparación. Nadie puede aspirar a algo en el reino si no está preparado. Desde pequeños los empiezan a preparar con una visión hacia un propósito. ¿Me estás siguiendo? ¿Cómo te ves dentro de 2 años? ¿Cómo te ves dentro de 4 años? ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo ves? ¿Los están educando las redes o lo educas tú? Conoce al rey y vas a encontrar que el rey
se sometió a la voluntad del supremo llamamiento. Él dijo: yo soy hijo porque me sometí. Y Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué imitaba Pablo en Cristo? El diseño del sometimiento a la voluntad de un modelo divino. Sométete a la voluntad del modelo divino y entonces descubrirás quién eres, la importancia de crecer y la importancia de estar conectados.